Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 84. Capítulo 32. Volviendo al lugar antiguo. Los miembros de la división de armas Yomi llegaron rápidamente. Ikigaya y Donnie no llevaban mucho tiempo observando aves cuando llegó el helicóptero. Sin embargo, el helicóptero no voló directamente a la base. En cambio, hicieron transbordo en varios medios de transporte antes de llegar finalmente a una de las bases de la organización Yomi en Japón. El trayecto duró aproximadamente una hora. Esta base estaba ubicada en el bosque al pie del monte Fuji, conocido como el Mar de Árboles. Curiosamente, era un lugar donde Ikigaya se había alojado incluso antes de convertirse en un asesino de dioses. En el diccionario japonés, el término Mar de Árboles Hukai se refiere generalmente a bosques extensos y densos. Desde una perspectiva elevada, se asemejan a un mar inmenso, de ahí su nombre. Sin embargo, en realidad, muy pocos lugares pueden considerarse un verdadero mar de árboles. En la práctica, el término se asocia más a menudo con zonas misteriosas o apartadas. La organización Yomi es muy meticulosa a la hora de construir sus bases. Si las potencias locales son débiles, construyen sus bases abiertamente y sin pudor. Por el contrario, si las potencias locales son fuertes, las bases se construyen de forma más discreta, o a veces, ni siquiera se construyen. Aquí, poderes locales se refiere a las sociedades mágicas y facciones de artes marciales que son similares en naturaleza a la organización Yomi. Japón es considerado un país donde las fuerzas locales son relativamente fuertes, pero no hasta el punto de que la organización Yomi no pueda infiltrarse. De hecho, en el mundo de las artes marciales, la influencia de Yomi supera con creces la de las fuerzas locales. Tras entrar en la base, Ikigaya y Donnie no dijeron mucho e inmediatamente comenzaron a darse un festín. La forma en que comían los hacía parecer dos fantasmas hambrientos reencarnados. Ninguno de los dos tenía un aspecto digno en lo más mínimo. Los miembros de la división de armamento permanecían cerca, nerviosos, atendiéndolos con esmero. Ahora sí que tenían miedo. Algo no les cuadraba en cómo se habían desarrollado los acontecimientos. Inicialmente, pensaron que el rey de la espada, que se había convertido en un asesino de dioses hacía varios años, no tendría ningún problema en lidiar con Ikigaya Hachiman, un recién llegado. Evidentemente, no comprendían lo que realmente era un asesino de dioses. Así que, aunque Ikigaya no les prestó mucha atención, se apresuraron a contactar con la gente de la división de los descalzos. Aunque los dos grupos normalmente no se ponían de acuerdo, ahora no había tiempo para preocuparse por esas cosas. Mientras tanto, Ikigaya, tras terminar su comida, continuó charlando con Donnie. Tenía demasiadas preguntas y no había obtenido las respuestas que quería de Boban. Ah, ¿te refieres a las autoridades? Donnie seguía comiendo, aparentemente decidido a recuperar algo de orgullo en la mesa, pero aún tenía energía para responder. No sé mucho sobre eso. Continuó comiendo con avidez mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Déjame pensar. Ah, claro, es así. Derrotamos a un dios, y luego unas brujas realizan un ritual secreto para nosotros. Pero durante este proceso, el tipo de autoridad que recibimos la determinamos nosotros mismos. ¿Se basa en la personalidad?, preguntó Ikigaya. Esta idea surgió de impresiones del anime. Las autoridades de Boban eran o bien seres con un poder abrumador o bien reflejaban su naturaleza controladora y violenta. Donnie era igual. Sus autoridades estaban estrechamente alineadas con su personalidad centrada y su especialización en el manejo de la espada. No se trata solo de personalidad. Si comprendes muy bien a un dios, naturalmente desearás fervientemente algunas de sus habilidades. En ese caso, hay muchas probabilidades de que las obtengas. Donnie finalmente dejó de atiborrarse de comida y parecía estar recordando viejos tiempos. Por supuesto, también podría ser un poder que recuerdes profundamente, y si encaja con tu personalidad, hay muchas posibilidades de que lo consigas. Ya veo, Ikigaya sintió que empezaba a comprender. ¿Por qué nunca obtuvo autoridades basadas en habilidades, sino solo aquellas que parecían cualidades inherentes?
Probablemente se debía a que siempre se acercaba a los dioses desde esa perspectiva de comprensión. A excepción de Set, que fue un caso un tanto atípico, tanto Osiris como Khufu encajan en este patrón. Pensándolo bien, resultaba un poco frustrante. Estas autoridades tenían variedad, pero al principio no se podían usar con eficacia. Un asesino de dioses tenía que mejorar en combate, así que ¿acaso eso no significaba que tenía que encontrar constantemente rivales a su altura? Señor Ikigaya. Una voz algo aduladora resonó de repente en sus oídos. Frunciendo el ceño, giró la cabeza. Vaya, qué cara tan grande. Aléjate, hombre. Señor Ikigaya, por favor, no me malinterprete. El hombre pareció sobresaltarse ante la expresión feroz de Ikigaya, retrocediendo varios pasos con el rostro pálido. Nuestros camaradas de la División de Manos Descubiertas han recibido nuestra notificación y esperamos tener el honor de conocerle. Ikigaya parpadeó con leve sorpresa. La División de Combate a Manos Desnudas quería venir. No le caían bien los tipos de la división de armas, pero los de la lucha a manos desnudas eran otra historia. En lo que respecta a la mentalidad de los artistas marciales, Ikigaya se alineaba más con el estilo de la división de combate a manos desnudas de la organización Yomi. La división de combate a manos descubiertas siempre pensó que los tipos de la división de armas eran unos cobardes. No podían pelear a menos que tuvieran algo en la mano. Nada masculinos. Por supuesto, a cambio, la división de armas consideraba a los que luchaban a puño limpio como monos incivilizados. El combate a puño limpio derivaba originalmente de las artes marciales con armas, así que si alguien no podía usar armas, ¿qué eran sino monos? ¿Deberían simplemente llamarlos gorilas? Pero no se atrevieron a decírselo a Ikigaya en su cara. Entendido, dijo Ikigaya con un gesto de la mano. Los miembros de la división de armas huyeron inmediatamente como si les hubieran concedido una amnistía. Sigue comiendo, yo voy a salir a dar un paseo. Dicho esto, Ikigaya dejó atrás a Doni, que seguía atiborrándose, y se levantó para marcharse. Conocía muy bien esa base, situada en lo profundo del mar de árboles. Al fin y al cabo, ya se había alojado aquí antes. Fuera de la base, una densa selva se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Era un bosque virgen, completamente intacto. No había rastro de intervención humana. Las plantas crecían libremente al ritmo de la naturaleza. Con un paso rápido, Ikigaya saltó hacia adelante y se deslizó por el bosque como el viento, en silencio. La humedad en el aire era la justa. Le hacía sentir como en casa. Las artes marciales que había dominado estaban ahora plenamente integradas en cada uno de sus movimientos. Cada técnica marcial se había vuelto instintiva. La distribución de la energía fluía con naturalidad. Con un solo pensamiento, podía ejecutar diversas técnicas sin esfuerzo. Su energía mágica interna también había aumentado y se había purificado. Este era el reino que buscaban los magos. La purificación continua de su magia. Un mago que alcanzara este estado en su máxima expresión sería llamado el puro. En ese momento, era sin duda uno de los mejores artistas marciales. Luego estaban sus autoridades. Esta batalla reciente le había brindado una comprensión más profunda. La sequedad de Set y la humedad de Osiris, en la mitología egipcia, guardaban paralelismo con la filosofía del Yin-Yang. Ambas abarcaban todas las cosas. Resultaba fascinante ver hasta dónde podría desarrollar esta idea en el futuro. Ikigaya corrió a toda velocidad pasando junto a árboles imponentes. Las ramas que se extendían salvajemente y el terreno irregular no representaban ningún obstáculo para él. De repente, el bosque que se extendía ante ellos se iluminó y los árboles desaparecieron. Ikigaya había llegado a un espacio abierto. El bosque se había dividido en dos. Porque un río la atravesaba. El río, intacto por la contaminación humana, era cristalino y fluía suavemente, brillando como escamas de pez a la luz. Ambas riberas eran llanuras rocosas de grava. Ikigaya se encontraba en una de ellas. Caminando hasta la orilla del río, metió la mano en el agua. Una sensación fresca y refrescante lo recorrió. Se sentía maravilloso. Hubo un tiempo en que este lugar había sido un infierno para él. Pero ahora, recorrerlo no le resultaba diferente a pasear por el salón de su casa. Capítulo 85. Capítulo 33. El mayordomo y la niña.
Erika Blandella miraba por la ventana, observando el paisaje exterior. Erika era una joven elegante y hermosa, nacida y criada en Milán, una importante ciudad del norte de Italia. Era la princesa de la prestigiosa familia Blandelli, entre cuyos ancestros se encontraba un asesino de dioses. Actualmente, la familia lidera la Cruz Negra de Cobre, una de las sociedades mágicas más poderosas del mundo. Los asesinos de dioses sí pueden dejar descendencia. Si bien sus descendientes no pueden heredar el aterrador poder conocido como autoridades, sí pueden poseer un notable poder mágico. Aunque este poder disminuye con el paso de las generaciones, aún les otorga a sus descendientes un talento excepcional tanto en magia como en artes marciales. Como mínimo, este talento era evidente en Erika. Fue nombrada caballero a los 12 años y ahora estaba a un paso de convertirse en gran caballero. En la sociedad mágica, los caballeros no son como la nobleza militar feudal de la Edad Media, sino más bien magos que sobresalen en las artes marciales y se enorgullecen de su espíritu caballeresco. Su tío, Paolo Blandelli, conocido como el Diablo Carmesí, es actualmente el gran caballero más poderoso del mundo. Encarna a la perfección las cualidades de un descendiente de un asesino de dioses. Aparte de los reyes que matan dioses, es el único en el mundo de carne y hueso capaz de enfrentarse a bestias divinas. Aunque tales batallas son feroces y casi suicidas, él logra vencerlas. Ahora, Erika Blandelli se esfuerza por heredar el título de caballero jefe de la Cruz Negra de Cobre. Su jet privado sobrevolaba el mar de nubes, bañado por el brillo dorado del sol. A través de la ventana, se extendía el cielo despejado, del color del zafiro, con un sol resplandeciente que irradiaba su poder. Su luz abrasadora caía hacia abajo, iluminando las vastas e interminables nubes de niebla, que se desplazaban y se agitaban lentamente como una marea poderosa. No estaba particularmente satisfecha con esta misión, pero dado que la petición provenía del mayordomo del rey, ni siquiera su tío podía negarse. Después de todo, 3 años atrás, ella y Liliana habían ido al monasterio de la espada en la antigua ciudad de Florencia, donde se sometieron a una prueba de San Rafael para heredar las espadas gemelas del león y el artesano. Allí, se encontraron brevemente con el matador de dioses Salvatore Doni, más tarde conocido como el Rey de las Espadas, y presenciaron su desafío a San Rafael como espadachín. En aquel entonces, desconocían la identidad de Doni. La espada mágica que Doni sostenía en sus manos se la habían comprado ellos mismos en una humilde tienda de recuerdos. Claro que, en aquel momento, era solo una réplica común y corriente, a diferencia de las espadas gemelas del león y del artesano que habían heredado, las cuales estaban hechas de acero forjado alquímicamente, elaboradas y refinadas por maestros artesanos, y luego perfeccionadas mediante alquimia. Tras aquel encuentro, el asesino de dioses comenzó a vagar por el mundo en busca de oponentes dignos, convirtiéndose en el más joven y el más problemático de todos los reyes demonio. Entre los magos de Italia, Erika y Liliana parecían las más idóneas para interactuar con este rey. Dado que Liliana Cranjicar había sido convocada repentinamente por un anciano rey de Europa del Este, esta misión recayó en Erika. Sin embargo, su mente estaba llena de otros pensamientos. A sus 16 años, Erika poseía la belleza de una adulta y una figura esbelta. Además, tenía el aire refinado de una noble de la alta sociedad. Para los estándares europeos, no era particularmente alta, medía poco más de 160 centímetros, pero eso la hacía parecer aún más encantadora. Sin embargo, quienes la conocían dirían que su personalidad distaba mucho de ser encantadora. ¿Cómo puedo heredar el título de mi tío?, murmuró la hermosa joven. Después de todo, supongo que tengo que derrotar a una bestia divina como mi tío. Quizás debido a que su antepasado había matado dioses, Erika sentía poco temor hacia las bestias divinas. Después de todo, las bestias divinas no eran lo mismo que los dioses. Si bien ambos eran inimaginablemente poderosos para los humanos comunes, si su amado tío podía derrotarlos, ella también podría. Si alguien ya lo había logrado, creía que era natural que ella también pudiera hacerlo. Para Erika, esta lógica era obvia. No se trataba de arrogancia.
Claro que, por muy orgullosa que fuera, nunca creyó que pudiera vencer a los dioses. Como descendiente de asesinos de dioses, comprendía mejor que la mayoría qué clase de criaturas extrañas eran y sabía distinguir entre la confianza y la arrogancia. Los mayores necios del mundo. Tales seres desafiaban el sentido común. El avión comenzó su descenso. El mar de nubes desapareció rápidamente de la vista, siendo reemplazado por la imagen del bosque que se extendía abajo. Erika apartó la mirada y dejó de mirar hacia afuera. Se revisó la ropa y sacó un espejo para examinarse. Todo estaba en orden. No era vanidad. Tenía plena confianza en su apariencia y figura, y no necesitaba hacer nada más. Pero una dama nunca debe olvidar las normas de etiqueta. Finalmente, tras un breve temblor, todo volvió a la normalidad. Solo entonces Erika se puso de pie. No había traído consigo a ningún miembro de la Cruz Negra de Cobre, porque no era necesario. Su presencia allí no era secreta, y nadie en el mundo de Lampa sería tan insensato como para intentar algo contra ella. Por culpa de ese tonto, quiero decir, perdóname, por culpa de mi rey, lamento muchísimo haberte molestado. Al mismo tiempo que Erika se ponía de pie, otro pasajero hizo lo mismo, hablando con un tono de leve disculpa. Andrea Rivera, conocido como el mayordomo del rey, era el ayudante y supervisor de Salvatore Doni. También era quien gestionaba las relaciones con los magos en nombre de Doni. Era un hombre meticuloso. Solía vestir con pulcritud, como un mayordomo de la alta sociedad. Sin embargo, hoy no llevaba ni chaqueta ni corbata. Si bien no era inapropiado, su atuendo era más bien informal. No hay necesidad de disculparse, respondió Erika cortésmente. Pero, ¿por qué era necesario que yo también viniera? Era el tipo de persona que adaptaba su forma de hablar según con quien estuviera hablando. Los magos europeos generalmente tenían a Andrea Rivera en alta estima, ya que había detenido repetidamente las acciones excesivamente alborotadoras de cierto asesino de dioses. Porque mi rey ha perdido su amada espada. Pensé que ver a quien se la regaló podría ayudarle a despejar un poco la mente. ¿Eh? ¿La perdió? Erika estaba muy sorprendida. Aunque era un objeto común, en manos de Salvatore Doni, el rey de las espadas, se había convertido en una espada mágica capaz de derrotar dioses. Para alguien como Doni, abandonar su espada era imposible. Eso significaba que debía de estar dañada. ¿Tenía esta nación insular tal poder? ¿O eran ciertos los rumores? Como habrás adivinado, mi rey libró una batalla en este país contra el séptimo rey. Andrea Rivera esbozó una sonrisa amarga. A juzgar por el resultado, las cosas no salieron bien. Y lo más importante, los reyes son impredecibles. Si alguien tan sabia y hermosa como tú está presente, tal vez la situación pueda mejorarse en cierta medida. Lo entiendo, respondió Erika. Aunque su estado de ánimo empeoró, no dejó que se notara en su rostro. Se decía que el joven rey del lejano oriente, del que se rumoreaba, tenía aproximadamente su misma edad. Históricamente, los reyes de esa época solían mostrar un gran interés por el sexo opuesto. Eso podría interpretarse como que se volvían más agradables al encontrarse con mujeres hermosas. Así que por eso he venido, suspiró Erika para sus adentros. Solo espero que no sea como Lord Salvatore o Lord Alexander. Como descendiente de un asesino de dioses, sabía muy bien que lo mejor era dejar a esos campeones en paz y en soledad. Capítulo 86. Capítulo 34. Este mundo todavía valora la apariencia. La preocupación de André Rivera era completamente innecesaria, porque Ikigaya ya no tenía intención de regresar a la base. Claro que, si hubiera sabido que la protagonista del anime iba a venir, tal vez habría considerado volver para echar un vistazo. Su no regreso no se debía a que no quisiera volver a ver al grupo de la división de combate cuerpo a cuerpo, sino a que, tras haber pertenecido a la Johnny, comprendía profundamente hasta qué punto la organización se había infiltrado en Japón. No importaba a dónde fuera, si querían encontrarlo, sin duda lo encontrarían. Levantándose de la orilla del río, decidió marcharse. La ropa nueva que se había puesto en la base le resultaba incómoda. Calculó a grandes rasgos que, si activaba su autoridad, no tardaría mucho en regresar a Chiba desde allí. Las autoridades de sequía y humedad podrían afectar a la mayoría de las entidades naturales, incluida la Tierra. Con el poder de sus autoridades, Ikigaya podía realizar una técnica similar al movimiento instantáneo.
no solo la tierra, sino también el agua. La autoridad de la humedad podía actuar sobre ríos, lagos y mares en tierra, mientras que la autoridad de la sequedad podía actuar sobre el océano. Esto era bastante extraño, probablemente porque los antiguos egipcios consideraban que el agua de mar era producto de la combustión. Sin embargo, justo cuando Ikigaya estaba a punto de moverse, escuchó un sonido. El sonido provenía de un tramo del río donde se extendían algunas ondulaciones. Ikigaya se acercó y miró hacia abajo, solo para ver a una joven sumergida en el agua. Vestía únicamente una prenda parecida a una túnica y estaba sentada con las piernas cruzadas en el agua. Su largo cabello flotaba con la corriente y su cuerpo permanecía inmóvil, suspendido en el agua. Esta postura le dio a Ikigaya la sensación de haberla visto antes en alguna parte. Ya había visto a muchas mujeres hermosas, pero incluso a tan corta distancia, esta mujer aún lograba maravillar a Ikigaya. Su piel blanca como la nieve parecía tan suave que se rompía con el tacto. Los dos montículos de su pecho eran llenos y firmes, sin perder elasticidad. La curva de su esbelta cintura y sus caderas redondas y turgentes eran exquisitas. Sus piernas cruzadas podrían considerarse obras maestras. ¿Pero quién era ella? Sin duda era una artista marcial, pero no parecía pertenecer al grupo de armas. Esa gente nunca abandonaba sus armas. Chapoteo. Ni siquiera Ikigaya pudo explicar del todo cómo lo hizo. Flotó hasta la superficie en un instante, agitó su larga cabellera y, con un suave movimiento de sus pies, delicados como el jade, sobre el agua, se deslizó hacia el lado izquierdo de Ikigaya. Mirar fijamente a una mujer mayor de esa manera, no es algo que un rey deba hacer. Al pisar los guijarros de la orilla del río, la mujer no hizo ningún intento por ponerse más ropa. Simplemente se quedó allí, completamente expuesta ante Ikigaya, hablando lentamente. Si uno es rey y algo le gusta, debe usar su poder para tomarlo directamente. Es así que era una frase de alguien de Johnny, pero por su tono se consideraba a sí misma bastante mayor. Como ahora ella estaba frente a él, Ikigaya podía ver claramente su rostro. Parecía una mujer de 20 y tantos años, pero sus ojos eran profundos, mucho más profundos de lo que cabría esperar de alguien de su edad. Su belleza era como una pintura, refinada y elegante, pero a la vez ocultaba un encanto seductor bajo la superficie. Al mismo tiempo, desprendía un aura clásica. Todos estos rasgos aparentemente contradictorios coexistían armoniosamente en su interior. ¿Me conoces?, preguntó Ikigaya. Por supuesto. Eres el rey nacido de Johnny. ¿Cómo no iba a conocerte? Los demás aún están de camino, pero como mi dojo está cerca, llegué temprano. Una hermosa joven que se hacía llamar anciana. Entre el grupo de combate cuerpo a cuerpo, Ikigaya solo conocía a una así. Kusanada Mikumo, la única mujer entre los 9 puños de las sombras, conocida como el puño hechicero. Los estilos de los 9 puños generalmente se reflejaban en sus nombres. El estilo de Kusanada Mikumo se centraba en la palabra encantadora. Practicante de Jujitsu, era sumamente encantadora, tanto en sus artes marciales como en su personalidad. Parecía una joven de gran belleza, pero en realidad era la mayor de los 9 puños. Sin embargo, su cuerpo y apariencia seguían siendo los de una veinteañera. Esto parecía estar relacionado con su singular método de cultivo. Lo más intrigante es que, al parecer, en el pasado perteneció al tipo puño viviente. Nadie sabía qué la impulsó a cambiar de profesión, y al hacerlo, se convirtió instantáneamente en una de las más extremas entre los puños asesinos. Pero parecía que Kusanada Mikumo no tenía intención de cubrirse. ¿Acaso desconocía que estaba expuesta, o simplemente no le importaba? Ikigaya la admiró con atención, como quien aprecia las bellas artes. Al final, concluyó. Sí, todo era natural. Sin partes artificiales. Eso fue ridículamente poco científico. Mientras Ikigaya adoptaba una expresión erudita, Kusanada Mikumo de repente esbozó una encantadora sonrisa y preguntó: ¿te gustan las mujeres, verdad? Ikigaya la miró con reproche. No era obvio. ¿Qué tal si dejo que mi discípulo le sirva? Paso. Ya tengo una hermana pequeña, Ikigaya negó con la cabeza. El discípulo de Kusanada Mikumo era prácticamente un niño. Parece que solo te gustan las mujeres maduras. Sin duda merecía ser considerada una veterana.
Sus palabras eran increíblemente sinceras y sin filtros. Ikigaya decidió cambiar de tema. Ya no quería hablar de eso. Me estabas esperando aquí. No se le ocurría ninguna otra razón por la que Kusinada Mikumo evitaría entrar en la base a pesar de estar cerca, y en su lugar vendría a nadar allí. Sí. No quería que me molestaran. Por favor, disculpen este pequeño acto de egoísmo por mi parte. Justo cuando Ikigaya pensaba que al menos tenía algo de autoconciencia, Kusinada Mikumo flotó a lo lejos como un fantasma, colocando sus manos sobre sus hombros. Una de sus manos se detuvo brevemente antes de deslizarse por su pecho hasta su abdomen. En realidad, tengo algo bastante importante que comentar y me gustaría contar con tu apoyo. ¿Podrías rebajarte a hablar conmigo al respecto? Sintiendo un escalofrío en el estómago, se dio cuenta de que la mano de ella se había deslizado por el hueco entre los botones de su camisa. ¿Qué era esto? ¿Un intento de seducción? Ikigaya bajó la mirada hacia la mano que descansaba sobre su vientre y pensó precisamente eso. El mundo había perdido por completo su moral. ¿Acaso ya nadie siente vergüenza? Pero pensándolo bien, tal vez sacrificarse por la moral del mundo no fue tan maltrato. En cuanto a la edad, viendo el aspecto de Kusinada Mikumo, quien podría considerarla mayor de 20 años. Además, era un asesino de dioses. A menos que un dios lo matara, probablemente viviría para siempre. La edad no importaba. En este mundo, todo se reducía a las apariencias. Ikigaya había comprendido esa verdad hacía mucho tiempo.